El boxeo está lleno de récords impresionantes, hazañas que parecen imposibles de superar y peleadores que han dejado una marca imborrable en la historia del deporte. Desde defensas exitosas que parecen eternas hasta knockouts inigualables y peleas que desafiaron toda lógica. Hoy te traigo algunos de los récords más sorprendentes e inquebrantables en la historia del boxeo. Prepárate para descubrir cifras y logros que aún siguen vigentes, marcando la grandeza de estos guerreros del ring. Más defensas exitosas de un título mundial en una misma división. 25 defensas exitosas. Joe Louis, en peso pesado, ostentó el título mundial de los pesos pesados por 11 años y 8 meses, 1937 a 1949. Y realizó 25 defensas exitosas, un récord que aún se mantiene en la división de peso pesado y que sigue siendo el mayor número de defensas en una sola categoría. Este récord lo distingue de otros boxeadores que han hecho muchas defensas en múltiples divisiones, pero no tantas en una sola. Más defensas exitosas de título mundial contando múltiples divisiones. 29 defensas exitosas. Si Joe Louis fue el rey del peso pesado, Omar el Huracán Narváez es el monarca de la constancia en múltiples divisiones en la historia del boxeo profesional, acumulando un total de 29 defensas entre la categoría de peso mosca, 112 libras, y super mosca, 115 libras, ambas con el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. Su dominio comenzó en el año 2002, cuando conquistó el título mundial mosca de la OMB al vencer a Adonis Rivas. Desde ese momento, Narváez estableció una de las rachas más longevas de defensas en la historia del boxeo, reteniendo su título en 16 ocasiones hasta que decidió subir de categoría en 2010 sin haber sido derrotado como campeón. En su ascenso al peso supermosca, inmediatamente conquistó el título mundial de la OMB tras vencer a Evert Briseño y nuevamente mostró su capacidad para defenderlo con éxito en 13 oportunidades más, consolidando su legado como uno de los campeones más sólidos de las divisiones más pequeñas. A lo largo de su reinado, Narváez se destacó por su defensa elusiva, su gran capacidad de adaptación y su durabilidad en el ring, enfrentando a una gran cantidad de retadores de nivel mundial. Su récord en cuanto a defensas exitosas en múltiples divisiones lo coloca por encima de leyendas como Julio César Chávez, quien acumuló 27 defensas en 3 categorías. El argentino es considerado un referente del boxeo sudamericano y mundial, siendo uno de los pocos peleadores en la historia que logró mantenerse en la cima durante más de una década. El mayor número de peleas de campeonato mundial. Ganadas, 31. Julio César Chávez, una de las más grandes leyendas del boxeo mexicano, ostenta el récord del mayor número de peleas de campeonato mundial, ganadas con 31 victorias en peleas titulares. Durante su carrera fue campeón en 3 divisiones: superpluma, ligero y superligero, y defendió exitosamente sus títulos en múltiples ocasiones. Su racha de victorias en peleas de campeonato comenzó en 1984, cuando ganó el título superpluma del CMB al derrotar a Mario Azabache Martínez. A partir de ahí, Chávez construyó un legado impresionante, logrando defensas memorables contra peleadores de élite como Meldrick Taylor, Héctor Macho Camacho, Edwin Rosario y José Luis Ramírez. Uno de sus logros más impresionantes fue su invicto de 90 peleas sin derrota, estableciendo un récord que es prácticamente inalcanzable en la era moderna del boxeo. Chávez no solo dominó su época, sino que también dejó un impacto duradero en el boxeo mundial con su estilo agresivo, resistencia y espíritu inquebrantable. La mayor diferencia de edad en una pelea de campeonato mundial, casi 20 años. Imagínate enfrentar a alguien casi 2 décadas más joven que tú en una pelea de campeonato mundial. Eso fue exactamente lo que pasó. Pertenece a la histórica batalla entre George Foreman y Michael Moorer, celebrada el 5 de noviembre de 1994 en el MGM Grand de Las Vegas. En este combate, Foreman tenía 45 años y 299 días, mientras que Moorer tenía solo 26 años y 6 días.
lo que marcó una asombrosa diferencia de 19 años y 293 días entre ambos rivales. Este enfrentamiento no solo estableció un récord de diferencia de edad, sino que también pasó a la historia como una de las mayores sorpresas en el boxeo. Foreman, quien había sido campeón del mundo en la década de los 70 y se había retirado por una década antes de regresar al ring, llegó a la pelea como el claro underdog ante un Michael Moorer invicto y en su mejor momento. Durante la mayor parte del combate, el campeón defensor dominó con su velocidad y precisión, mientras que George parecía lento y sin respuesta. Sin embargo, en el 10º asalto, Foreman encontró el momento perfecto para conectar una devastadora derecha que mandó a Moorer a la lona, arrebatándole el título mundial de los pesos pesados. Con esta victoria, George no solo rompió el récord de mayor diferencia de edad en una pelea de campeonato, sino que también se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más viejo de la historia, con casi 46 años de edad. Este hito sigue vigente y es una de las mayores hazañas jamás logradas en el boxeo. Mayor cantidad de victorias consecutivas por nocaut al inicio y a lo largo de toda una carrera invicta. Si hay un nombre sinónimo de poder de nocaut, ese es Edwin Valero. Ostenta un récord único e inigualable. Es el único campeón mundial que se retiró invicto habiendo ganado todas sus peleas por nocaut. Su marca de 27-0. Con 27 knockouts, lo distingue de cualquier otro boxeador, ya que nadie más ha logrado retirarse sin haber ganado jamás una pelea por decisión. Su estilo de pelea agresivo y su devastador poder de pegada hicieron que ninguno de sus rivales lograra escuchar la campana final, estableciendo una de las rachas de knockouts más impresionantes jamás vistas. Desde su debut profesional en 2002, Valero mostró una pegada explosiva que lo convirtió en una amenaza instantánea en el ring. Sus primeras 18 peleas terminaron en el primer asalto, algo prácticamente inédito en el boxeo de alto nivel. No fue sino hasta su combate número 19, cuando un rival logró llevarlo más allá del round inicial. Pero ni siquiera eso impidió que mantuviera su racha de knockouts. En total, finalizó sus 27 combates antes del límite, consolidándose como uno de los noqueadores más temidos de su generación. Además de su increíble racha de knockouts, Valero logró conquistar títulos mundiales en 2 divisiones distintas. En 2006, se coronó campeón superpluma de la AMB tras noquear a Vicente Mosquera en una brutal guerra. Posteriormente, en 2009, subió a la división de peso ligero y ganó el título del CMB al vencer de manera contundente a Antonio Pitalúa. Ambos campeones experimentados sucumbieron ante la ferocidad del venezolano, demostrando que su poder no dependía de una sola categoría de peso. Si bien otros boxeadores como Deontay Wilder, 32-0, 32 knockouts al inicio de su carrera, han tenido rachas impresionantes de knockouts, lo que diferencia a Valero es que ninguno de ellos se retiró invicto con un 100% de finalizaciones. Wilder, por ejemplo, eventualmente ganó peleas por decisión y sufrió derrotas. Valero es el único campeón en la historia del boxeo que finalizó su carrera sin que nadie lograra durar la distancia con él. Más allá de su récord, Valero era un peleador con un estilo electrizante, presión constante y una pegada fuera de lo común. Su trágico final en 2010 dejó al mundo del boxeo con la incógnita de hasta dónde podría haber llegado. Sin embargo, su legado como el único campeón invicto con un 100% de knockouts sigue intacto y, debido a la rareza de su hazaña, probablemente nunca será superado. Récord de asistencia en una pelea de boxeo profesional, era moderna. 136.274 espectadores en el Estadio Azteca, 1993. En 1993, Julio César Chávez defendió su título mundial superligero del CMB ante Greg Haugen en el Estadio Azteca, y la pelea registró una asistencia oficial de 136.274 personas, la más alta en la historia del boxeo profesional. La magnitud del evento reflejaba el estatus de Chávez como ídolo nacional en México y una de las figuras más populares del deporte. Hasta la fecha, ninguna pelea ha logrado superar este récord de asistencia en un recinto cerrado.
En la actualidad, las arenas más grandes tienen una capacidad mucho menor, por lo que este récord probablemente se mantendrá para siempre. La pelea más larga de la historia, 110 rounds, 7 horas y 19 minutos. Este récord es totalmente absurdo para los estándares modernos. En 1893, Jack Burke y Andy Bowen protagonizaron la pelea más larga de la historia del boxeo. Con una duración de 110 asaltos y un tiempo total de 7 horas y 19 minutos. La pelea finalmente terminó en un empate, porque ambos peleadores estaban demasiado exhaustos para continuar. Este récord nunca será superado, ya que las reglas del boxeo cambiaron drásticamente con el tiempo. Hoy en día, las peleas profesionales están limitadas a un máximo de 12 rounds, lo que hace imposible que alguien siquiera se acerque a este número de asaltos. Ambos récords son parte de la historia más impresionante del boxeo y nunca podrán ser igualados en la era moderna. El knockout más rápido en una pelea de campeonato, 11 segundos. En 2017, Solani Tete defendió su título gallo de la OMB contra Siboniso Gonja y lo noqueó en 11 segundos con un solo golpe. Este es el knockout más rápido en la historia de una pelea de campeonato mundial. La pelea más rápida en la historia del boxeo profesional, 10 segundos. En 2007, Phil Williams noqueó a Brandon Burke en 10 segundos, la pelea más corta registrada en el boxeo profesional. Aunque existen reportes de peleas más cortas, como Mike Collins vs. Pat Brownson, 4 segundos, 1947, esta no es reconocida oficialmente como profesional. Los campeones mundiales indiscutidos en diferentes categorías. Actualmente, Terence Crawford, superligero, welter, Alexander Usyk, crucero y completo, y Naoya Inoue, gallo y super gallo, comparten el récord de ser los únicos boxeadores en la historia en haber sido campeones indiscutibles en 2 divisiones diferentes dentro de la era de los 4 cinturones. Si bien estos 3 nombres ya han logrado la hazaña de ser indiscutibles en 2 divisiones, podría haber un nuevo capítulo en la historia del boxeo. Se especula que en septiembre de 2025, Terence Crawford enfrentará a Saúl Canelo Álvarez por todos los títulos de peso supermediano, 168 libras. Si Crawford logra superar este desafío, se convertiría en el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutible en 3 categorías de peso diferentes, estableciendo un récord inigualable. El futuro es incierto, pero si esta pelea llega a concretarse, estaríamos presenciando un momento histórico en el boxeo. Estos récords no solo reflejan la grandeza de quienes los lograron, sino que también nos recuerdan lo impredecible y espectacular que es el boxeo. Algunos pueden parecer imposibles de romper, mientras que otros podrían ser superados en el futuro por una nueva generación de peleadores. Lo que es seguro es que cada uno de estos logros ha quedado inmortalizado en la historia del deporte. Si estos récords te parecieron espectaculares, espera a ver el siguiente video, donde hay récords aún más asombrosos. Tienes que dar clic para verlo.